la muerte, la frontera final. ¿Qué hay después de esa línea? ¿Qué hay después de ese límite? ¿Podemos vivir en otro mundo, en otra dimensión? ¿Existe la posibilidad de que nuestra conciencia, de lo que somos, de lo que usted es y de lo que yo soy, sobreviva? ¿Existe la vida después de la muerte? Parecería un tema que queda solamente en el campo de la creencia, pero no es así. Durante los últimos años, científicos, médicos, fisiólogos han investigado algo que sucede cuando las personas están en los límites de la vida, cuando su corazón se detiene mediante terapias farmacológicas, mediante dispositivos electrónicos que resucitan a las personas, que los vuelven literalmente a la vida. Y ellos después, cuando despiertan, vuelven contando extrañas historias, como que se vieron a sí mismos flotando sobre la camilla donde los médicos lo operaban, o que además de eso, y escuchen, esto es bastante interesante, entraron en contacto con otros seres, seres de luz, familiares muertos, fallecidos, que en un límite, en una puerta, en un arco, en una especie de portal de luz, en medio de un túnel les dice: todavía no, devuélvete, todavía no, tienes mucho por hacer. En este podcast vamos a escuchar el testimonio de una mujer colombiana llamada Gloria Polo, a la que le cayó un rayo, su corazón se detuvo y fue supuestamente a esa otra realidad. Vamos también a conocer datos inquietantes que nos van a poner a pensar sobre lo que somos usted y yo. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es Los Audios de Cruz Escribiente. Les llamamos ECM, experiencias cercanas a la muerte. Se han registrado a través de los tiempos, a través de la historia. Hay muchas personas que dicen que chamanes, personas en el pasado, profetas que tuvieron problemas muy graves en su cuerpo, en su salud, pudieron ver esa otra realidad y que volvieron para contarnos cómo era. Y de ahí vienen las bases de las principales religiones del mundo, la idea de que hay un cielo, de que hay otro plano, de que continuamos con vida, de que hay algo más. Las experiencias cercanas a la muerte, según los científicos, no son alucinaciones. O eso afirma un médico, un científico llamado Ahmad Semar, es un neurocirujano de la Universidad de Louisville, en Estados Unidos, que dice que cuando el corazón de los pacientes, de sus pacientes, dejan de funcionar, se observan cambios en la banda de oscilación cerebral de las neuronas. Esto es sorprendente porque es un comportamiento muy extraño, como si pudiera reconstruir recuerdos, como si se pudieran reconstruir los recuerdos de toda la vida. Y eso también lo dicen muchas personas que están allá, al límite con la muerte, enfermos, adoloridos. Dicen que recuerdan todo, que recuerdan los momentos más importantes de su vida. Supuestamente eso vemos todos al morir. Supuestamente cuando vayamos a morir o cuando estemos falleciendo, vamos a ver los recuerdos más importantes de nuestra vida y los vamos a sentir con mucha intensidad. Si hicimos daño, en teoría vamos a ver cómo le hicimos daño a las otras personas y lo vamos a sentir. Si vivimos momentos de felicidad extrema, los vamos a sentir. Eso dicen muchísimos de los investigadores de las SM, entre ellos un médico muy famoso que se llama Raymond Moody, quien no es cualquier médico, estudió en el Medical College of Georgia, también en la Universidad de Virginia y en la Universidad de West Georgia. ¿Saben qué tiene Raymond Moody? Posee también un doctorado en filosofía. What I think happens when we die is that we enter into another state of existence or another state of consciousness that is so extraordinarily different from the spatial and temporal frame of reality in which we exist in the physical world. ¿Qué es lo que pienso yo cuando muere alguien? Dice el doctor Raymond Moody. Esa persona entra en otro estado, en donde todavía tiene conciencia, en otro estado fascinante, en otro tipo de existencia, en otra realidad. Es difícil de creer. Yo
personalmente dudo muchísimo, no puedo decir que esto realmente existe, pero lo que sí existe y que nadie puede dudar y que nadie puede controvertir es que las SM se dan, las experiencias cercanas a la muerte. Y este doctor Raymond Moody las ha estudiado muchísimo y escribió muchos libros. Vida después de la vida es uno de ellos, en el que compila una gran cantidad de experiencias de personas que dicen haber estado allá, en los límites de la vida. Tiene otro que se llama Más allá de la luz, se los recomiendo. Y tiene ese título Más allá de la luz porque casi todas las personas ven una luz inmensa, blanca, que no quema, una luz blanca, 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 como una luz LED muy fuerte, como un faro en medio de la oscuridad. Y muy pocas personas dicen haber podido pasar esa luz. Algunos científicos dicen que es hipoxia, que el cerebro se queda sin oxígeno y el campo de visión de la córnea se colapsa y entonces vemos solamente esa luz. Lo extraño es que muchas de estas personas estaban inconscientes. Bueno, en este podcast vamos a escuchar a la doctora Gloria Polo. Gloria Polo Ortiz nació en el Huila, en un pueblito que se llama Obo, muy castigado por la violencia, en 1956, concretamente el 30 de noviembre. Estudió odontología en la misma universidad donde yo estudié, la Universidad Nacional de Colombia. Y valga decir que la Universidad Nacional de Colombia es bastante secular, es bastante materialista. No se nos habla mucho de religión allí. Gloria durante mucho tiempo tuvo un consultorio en donde atendía siempre personas de bajos recursos. Estuvo casada, tuvo una hija, María José, y el 5 de mayo de 1995 ella estaba allí en la universidad junto con su sobrino. Imagínense ustedes, había un aguacero terrible. Caía agua, mucha agua. La lluvia se volvió más y más y más fuerte y cayeron pequeños trozos de granizo. En Bogotá a veces cae tanto granizo que el suelo se vuelve blanco. Y entonces Gloria, que estaba allí con su sobrino, sintió algo terrible. El golpe de la electricidad que pasaba por su cuerpo. Un rayo había destrozado, escuchen muy bien, el árbol donde ellos estaban amparándose y además tenía una sombrilla de metal, de esas sombrillas que usamos todos, y por ahí la electricidad fue más rápido y empezó a quemarla por dentro, le quemó la piel, salió volando, cayó y entonces la llevaron a un hospital. La gente gritaba y gritaba y gritaba. Dicen los que la recogieron que ella olía a carne asada, como cuando usted va a un barbecue. Había sido tan fuerte, pero tan fuerte el rayo, que por dentro la había asado viva. El corazón se había quedado quieto, completamente quieto. Estaba literalmente muerta. Pero la llevaron rápidamente. Los médicos la lograron revivir con un trabajo durísimo, con un esfuerzo grandísimo. Utilizaron medicinas, utilizaron masajes cardíacos, la llevaron a una sala especial. Y contra todo pronóstico, Gloria sobrevivió, despertó. Y cuando fue consciente, dijo algo que a todo el mundo lo dejó asombrado. Yo me vi ahí. Y además, fui a otra realidad, un plano distinto espiritual. Escuchen ustedes la primera parte en la que Gloria Polo cuenta su experiencia. Y luego volveremos aquí y les contaré algunos datos de lo que mucha gente dice que es la vida después de la muerte, de cómo es la vida después de que fallecemos, después de que morimos. Esto sucedió el 5 de mayo del 95 en Bogotá, en la Universidad Nacional. Nosotros, mi sobrino y yo, estábamos haciendo una especialización. Teníamos que recoger unos libros en la Facultad de Odontología y ese día justo nos acompañaba mi esposo. Estaba lloviendo muy fuerte y no había sino un paraguas muy pequeño. Mi esposo tenía una chaqueta impermeable y nos dice, bueno, vayan ustedes debajo del paraguas que yo aquí me protejo con la chaqueta. Por detrás de la Biblioteca General nos empezamos a ir hacia la facultad. Empezó a llover muy fuerte, esa lluvia como con viento, pero no estaban cayendo ni truenos, ni rayos, nada, simplemente estaba lloviendo fuertísimo. Mi sobrino estaba cogido de gancho mío y empezamos a saltar para evitar coger los charcos que se había empantonado mucho el agua.
Cuando íbamos muy cerca a un caminito donde hay árboles, nos cayó un rayo. Miren, gracias a Dios no sentimos nada. No sentimos ni el estruendo ni nada. Dice la gente que eso sonó como si hubiera caído una bomba, que si hubiera explotado una bomba. Se estremecieron los vidrios, todo para aparte. Incluso en un programa periodístico que hicieron en Mi Patria hace poquito, los médicos los entrevistaron y todo, y me llevaron allí a ese sitio. Ahí hay un hueco en la tierra todavía donde cayó el rayo, y el árbol que había al pie lleva 10 años y no queda sino la raíz carbonizada, y era bastante grande. El rayo nos deja sin vida a mi sobrino y a mí. Él murió 23 añitos, hijo varón único, habían 2 niñas y él. El rayo a él no le deja ninguna quemadura externa, a él le entra en el corazón y le sale en el pie izquierdo. Sin embargo, se quemó por dentro y él quedó en paro, no respondió cuando los médicos hicieron la resucitación. A mí el rayo me quemó espantosamente, hermanos. Entra en esta parte del brazo, carboniza todo el brazo. Solo quedó una partecita donde, solo quedó una partecita donde entró el rayo con cicatriz. De resto, los mismos médicos atestiguan la gran obra de misericordia que hizo Dios en mí. Solo tal vez alcanzan a ver un poco acá, en esta parte de acá, entró el rayo, pero todo mi brazo se quemó, mis dedos se carbonizaron, tenía unos anillos de diamante. LuzCatólica.com. Casualmente los médicos dicen que la cadena de mi sobrino y los anillos de diamante junto con el paraguas atrajeron el rayo sobre nosotros. El rayo carbonizó todos mis senos, los desapareció casi por completo, quedó solo el pezón. Toda esta parte de mi carne se la llevó. Si los señores me hacen el favor y cierran los ojitos, le puedo mostrar un poquito a las señoras. Esta parte de acá, que ustedes observan, esta parte, ¿se alcanzan a ver? Esta parte se quedó al desnudo, toda esta parte, quedaron mis costillas al desnudo. Mi vientre se fue, la carne de mi vientre, el estómago, las piernas se carbonizaron. Dios no me dejó cicatrices reales, profundas, sino aquí y aquí. Es que ¿saben por qué precisamente se me carbonizaron tantos mis senos? Era muy vanidosa y andaba siempre con escotes para mostrar que tenía unos senos, entre comillas, chéveres, que hacía muchos abdominales y muchas pesas y todo esto. Y yo decía que la mujer tenía que sacarle el mejor jugo a lo que mejor tenía, y yo pensaba que mis senos eran espectaculares. Andaba con un escote tan grande y llovía, tenía un brasier con una tira metálica, y entonces el agua se metió acá. Por supuesto, cuando me cae el rayo, pues literalmente no me quedaron sino los pezones. El estómago, el vientre también se quemó, las piernas gravemente. Lo más grave de mis quemaduras fueron mis piernas, quedaron como un carbón, como si fuesen unas morcillas. Yo no sé si aquí hay morcillas, no sé si las conocen, bueno, así de ese color, y explotados y pedazos sin carne. El rayo sale en el pie derecho. A propósito de mis piernas, casi me las amputan. No hubo nada, casi no hubo, mejor dicho, por un instante me dejaron mis piernas, pero después de 2 meses, al mes y medio, me vuelven a decir que me van a amputar las piernas porque estaban muertas. No tenían circulación, estaban muy negras, y por los huecos que me hicieron los médicos, me hicieron unas fasciotomías, salía un poco de agua, como sangre negra pegajosa, y por eso me las iban a amputar. Y el rayo también en mi interior quema gravemente mis ovarios, planificada con la T de cobre, y parece que a pesar de que ser un plástico cubierto con cobre, el cobre es un excelente conductor. Las palabras textuales de los médicos: le quedaron como uvas pasas a sus ovarios, usted más nunca vuelve a tener hijos. Claro está que esa palabra no la conoce el Señor, porque después ratifica su gran milagro con una bebé que me regala al 1 año y medio, y con esa me devuelve los senos. Esto que ven aquí no es cirugía de los hombres, esto es la obra de un Dios vivo que hace grandes prodigios, que si cada uno de nosotros tuviéramos la valentía de decir los grandes prodigios que hace Dios en cada uno de nosotros, este testimonio no sería nada en comparación a todas las grandes cosas que hace a diario un Dios vivo. A mí me repuso estos senos.
yo precisamente me empecé a extrañar, obvio, me empecé a engordar. Yo decía, claro, no hago aeróbicos, no estoy en esa dieta. Yo vivía a dieta de hambre. Duré más de toda mi vida, me alimenté con un platado de sopa de verduras y nada más para estar delgada. Entonces yo decía, claro, me estoy engordando, es por la falta de aeróbicos y todas estas cosas. Hacía 4 o 3 horas de aeróbicos diarios. Y cuando me empecé a engordar, yo pensé que era por esto. Pero cuando veo que se me empiezan a formar senos y se me empiezan a llenar y me duelen, ¿y saben por qué? Porque estaba embarazada con ovarios carbonizados, sin menstruación, sin periodo, sin nada de eso, porque obviamente con un ovario achicharrados que iba a tener periodo, el Señor me regala una bebé. Y con esta bebé sana todo, me restaura mi periodo menstrual, restaura mi normalidad. También se quema el hígado, los pulmones, el hígado se quemó gravemente. Tuve una necrosis hepática muy grande, por ahí andaba circulando un poquito de un resumen de historia clínica. Hacía grandes escalas y quedé en paro cardíaco. Una persona, la palabra textual del médico, entraron 2 personas quemadas por rayo y sin ningún signo vital. ¿Qué signo vital? Muerte. En muerte clínica entré. Bueno, así terminando un poco la parte física, me llevan hacen la resucitación, mi sobrino no responde, a mí me llevan al Seguro Social. En el Seguro Social, cuando estoy en cirugía, vuelvo y tengo problemas cardiovasculares. No hay unidad de cuidados intensivos, le dicen a mi familia que no hay nada que hacer por mí, que es mejor que me dejen morir tranquila, que estoy muy grave. Mi familia, bendito sea Dios, inspirada por el Señor, porque yo defendía la eutanasia. Es que usted sabe que cuando uno anda en el camino del ateísmo es muy racional y muy científico, y yo defendía la eutanasia. Me llevan a asistir, duré 3 días en coma muy grave, y de allá el Señor me devuelve con poder. Mis riñones no funcionaban, estaba totalmente dematizada, el gasto urinario estaba casi en 0. Recupero conocimiento, me devuelven al Seguro Social a los 3 días. Tenía severos problemas pulmonares. Sin embargo, cuando el Señor me saca de allí, me sacó así, con mi sistema general perfecto, para la gloria de Dios y para sorpresa de los médicos, para que un médico después de 8 años le entrevisten y diga, ¿es un milagro? Es porque de verdad es un gran milagro lo que hace Dios en la parte física, en todos los aspectos, pero comprobable lo físico. Y me devuelven al seguro. Ahí en el seguro vivo la experiencia de quemaduras. Nadie sabe, solo el que se ha quemado sabe lo terrible que es tener su carne al rojo vivo. Le lavan a uno todos los días, le quitan todos los tejidos necróticos, queda uno al rojo vivo. Oye uno cómo grita a personas grandísimas, hombres, niños. Solo cuando uno tiene una experiencia tan terrible se da cuenta cuánto sufrimiento hay en un hospital, cuánto dolor. Pues de allí, por la mano de Dios, pasé esa época tan durísima de un mes, donde raspaban todos los días mis tejidos quemados. Al mes y medio me dicen que no hay nada que hacer por mis piernas, que hay que cortarlas. Entonces me suben al 7º piso. Para una persona tan orgullosa como era yo, ver a una persona sin una pierna, al lado mío había una señora que ya le habían cortado la pierna, le iban a cortar las piernas. ¿Saben qué pensaba yo? Que uno aquí en la vida tenía que trabajar, desarrollar sus neuronas al máximo potencia, aprovechar este mundo donde la gente bruta estaba pegada debajo de una cruz, porque para mí pues la gente de oración no valía nada. Y que uno tenía que salir adelante y progresar y desarrollar estas neuronas y todo este cuerpo, porque después se acababa esta vaina. Así era mi manera de pensar. Ustedes se imaginan el dolor cuando veo que me van a cortar mis piernas y que con todo y no puedo hacer nada, ni el estudio. Y yo decía, ni todo el dinero del mundo, yo en ese instante hubiera tenido todo el dinero, de verdad lo hubiera ofrecido a los médicos por mis piernas, y me doy cuenta que no puedo comprar mis piernas.
Le pedí tanto en ese instante a Dios que me dejara las piernas así fuera para medio caminar, para medio pararme. Yo le dije, ese día le dije, Señor, por favor, déjame mis piernas, así nunca más vuelva a caminar. No vuelva, perdón, a bailar, porque me lo pasaba en parranda, en baile, en aeróbico, y así nunca más vuelva a ser aeróbico, Señor, déjamelas. Para la gloria de Dios, mis piernas que no sentía absolutamente nada. Nadie se imagina el milagro que es un movimiento de un pie, de un dedo. Ustedes se imaginan, cuando a mí llegaban a rasparme en las quemaduras, aquí los tejidos necróticos en mis piernas, yo miraba porque no sentía que era yo. Nadie se imagina que no sentir esas piernas, ese don tan divino que es tener esas piernas. Lástima que uno quiere las cosas y le da gracias a Dios cuando las va a perder. Le pedí tanto al Señor que me dejara estas piernas y de verdad estaban negras mis piernas y no sentía absolutamente nada. En ese instante empezaron unos corrientazos y un dolor tan grande en esas piernas, un dolor que yo decía, donde me lo hubiera dejado 30 días atrás, yo creo que recién quemada hubiera sido impresionante de resistir. Dios me devuelve mis piernas, para la gloria de Dios, que pusieron rojas. Yo ya tenía programada la amputación. Cuando los médicos llegan y me ven con mis piernas vitales, por primera vez me boté en la cama, las piernas me sostuvieron y como pueden ver cambió el look de mi caminado, ahora patulequeo. Bueno, esa es la parte física, pero ahora miren lo más lindo. ¿Ustedes se acuerdan que yo les decía que yo iba saltando cuando ¡pam! Me cae el rayo? ¿Saben qué fue lo lindo? Lo lindo es que en ningún momento paré, yo jamás dejé de ser quien fui. De inmediato entré en una luz tan indescriptible, en un amor, en una paz, en un gozo. Miren, es vergonzoso, yo que me las daba de inteligente, no hay palabras humanas, no hay palabras que yo les pueda dar a entender ni un poquitico de esto, de la experiencia de amor tan grande, de paz tan grande. Jamás en mi vida pensé que un ser humano pudiera sentir tanta paz y tanto gozo. Veía en el fondo un sol hermosísimo, indescriptible. Uno le pone imágenes y le pone palabras y le da vergüenza porque no está expresando nada. Cuando yo vi en esa paz tan grande, veo ese sol bellísimo. Estoy en una plenitud impresionante. Veo mi cuerpo saltando como un caucho, un carbón. Veo a todas las personas en un mismo instante, porque en ese instante estoy libre del espacio, del tiempo. Ya sobre mí no está la cárcel del tiempo. Vi a todas las personas en un instante de todo el mundo. Todo el mundo estuvo a la altura de ese eterno presente. No hay tiempo. Vi las personas, cuando las veo, les veo su interior total, tal cual las personas. Es como si Papá Dios le prestara a uno sus ojos y vi las personas en su interior, las abracé. Yo quería que la gente se derramara, sintiera ese amor que yo sentía tan grande. Nadie me sentía. Y yo abrazaba a las personas. ¿Saben quién me sintió? Mi niña. Tenía 9 añitos. Cuando yo la abracé, ¿ustedes han visto el susto tan impresionante? Cuando yo la abracé, ella volteó a mirar, no me vio a mí, vi a mi cuñada, cuando la abraza su hijo. Cuando yo regreso, yo le digo, ¿te acuerdas cuando tú te estabas revolcando en el piso y llorabas y decías que no? En ese instante Álvaro Eduardo te tenía abrazada. Ella empezó a llorar porque realmente a ella nadie le había contado que ella había caído al piso y lloraba y lloraba. Mire, en ese momento Sorprendente, así es la narración de Gloria Polo. Sin embargo, no es la única. El 46% de las personas que han tenido un infarto, que han sido resucitados, recuerdan haber tenido una especie de conciencia durante los minutos en los que estuvieron prácticamente muertos. Y eso es bastante interesante porque eso lo publicó no cualquier revista, sino Resucitación, una de las revistas más importantes de investigación científica. El 46% de los casos de los pacientes que sobrevivieron a un evento crítico cardíaco y fueron resucitados recuerdan haber tenido conciencia. Según el doctor Sam Parnia, que fue el director en ese momento de ese estudio, el cerebro puede funcionar cuando el corazón deja de latir.
De hecho, en los casos que él analizó, dice que la conciencia parece haber continuado por un periodo en el que el corazón no latía hasta después de 3 minutos, inclusive después de 5 o 6 minutos. Y eso es realmente demente. ¿Qué dice Parnia? ¿Qué dice Raymond Moody? ¿Qué dice otro médico famosísimo, neurólogo de Harvard llamado Eben Alexander? Ellos dicen que cuando las personas están en esos momentos de crisis o cuando empezamos a fallecer, se ve algo que sería un túnel oscuro, muy oscuro, y una luz. Y dicen también que muchas personas escuchan sonidos, alcanzan a escuchar el ruido de una especie de maquinaria, de como si hubiera un zumbido, una vibración. El 13% de las personas, en este estudio hecho por Sam Parnia, afirma, escuchen muy bien, haber sentido que están afuera de sus cuerpos, separados, aislados, flotando sobre lo que son sus piernas, sus brazos, flotando y viendo cómo los intervienen los médicos o simplemente se ven allí durmiendo. Pero hay una cosa que ocurre después de la muerte, según la mayoría, vuelvo a decir, de estos investigadores, que es realmente extraña, porque en muchos textos, como los del Dr. Raymond Moody, se habla de extrañas presencias, seres de luz que aparecen y que están con una especie de frontera. Los griegos hablaban en sus mitos de que el mundo después de la muerte, que se llamaba el Hades, que estaba gobernado por un dios llamado Hades o Plutón, como quieran decirle, estaba custodiado por una persona, por una especie de espíritu, por 2 espíritus. Uno era Caronte, un ser que lo dejaba pasar a uno sobre un río, que era el Estigia, y el otro era un perro terrible de 3 cabezas, el Cancerbero, que supuestamente vigilaba la entrada allí al mundo de los muertos y que no dejaba entrar a nadie. No dejaba entrar a nadie vivo, solo podían entrar las almas. Y parece que existieran esos custodios, esos seres que están ahí en los límites, y así lo narran muchos, ¿no? Como un ser que les dice puedes pasar o no puedes pasar. Antes de que sigamos con el caso de Gloria Polo, que es realmente alucinante, quiero que escuchen la voz de un famoso comediante y jockey y locutor colombiano que se llama Juan Manuel Correal. Juan Manuel Correal lo llamaban Papuchis, fue muy popular en Colombia y él tuvo un aneurisma cerebral. Yo lo entrevisté varias veces y él dice que cuando estaba ahí en ese límite, cuando él estaba a punto de morir, hubo una voz, algo extraño. Él no es tan religioso, él es algo más místico, una voz que le dijo: tú tienes que volver, tranquilo, todo va a estar bien. Escuchen parte de ese testimonio de Juan Manuel Correal Papuchis, que nos dice cómo es el límite con la muerte, cómo es morir, qué veremos cuando vayamos a fallecer, porque todos vamos a tener un límite y un final. Estamos aquí por un tiempo, estamos por un tiempo prestado. Como diría otro cantante colombiano famoso, Juanes, la vida es un ratico. Escuchen ustedes este testimonio de Juan Manuel Correal Papuchis y después volvemos con Gloria Polo y con más estadísticas y más datos científicos sobre lo que supuestamente observaremos, sentiremos y experimentaremos cuando nuestro cuerpo deje de funcionar. Se empieza a fracturar, que la mamá de mis hijos empieza a cansarse de todo este show permanente y me dice que hay que replantear las cosas y básicamente me dice que el hogar se termina y eso produce una fractura en mi alma. Eso me lleva a cuestionarme muchas cosas y me lleva a una introspección. Empecé a perseguir más éxito y a cuidar como un tesoro eso que la vida me había dado, que no era más de mundo, ¿no? Un lugar privilegiado en la radio, en la televisión, ya me había convertido en periodista, ya estaba sentado en la mesa principal de noticias de una inmensa cadena de radio y ver cómo todo se empieza a desvanecer. Todo se cayó, hermano querido, todo se cayó. Producto de esa sobrecarga física sumada a una sobrecarga emocional por querer también resolver el cáncer de mi padre, ocurre un colapso y llega lo mejor que me ha pasado en la vida, el mejor regalo que me ha dado la vida, que fue un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular que me mandó a la lona y me permitió un renacer. Y lograron diluir el trombo, lo que sea. Ocurrió en la clínica norte de la ciudad de Cúcuta. Yo recuerdo pasajes como estos médicos atendiéndome, uno se cogía la cabeza, no puede ser, no puede estar pasando, le está dando esto. Luego mis papás llegaron,
Yo recuerdo haber tratado de orar con mis papás, hacer un Padre Nuestro, pero ya el trombo se había alojado en la broca, entonces había perdido la condición del habla. Esto más las medicinas que me dieron para inducir a un coma, para que pudieran trabajar lo que tenían que trabajar, porque no se sabía si iba a ser intervenido quirúrgicamente o no. Finalmente lo lograron manejar de esa manera. Y en ese viaje celestial, como yo le llamo, ocurrieron cosas más. Ahí comenzó la transformación, ahí comenzó el primer día del resto de mi vida. Contar lo que sentí. Yo sentí mucha paz, sentí gozo, sentí tranquilidad, sentí que estaba en una luz. Yo no sentía angustia ni preocupación, yo no sabía si me estaba muriendo. Yo creo que ya esa parte de mí había muerto, lo que quedaba era un hilo, y sentí mucho gozo. Y sentí la confianza de que estaba bien. Infinito, empiezo a escuchar una voz que me trae de vuelta, que ya la empiezo como a vivir, a sentir, a escuchar más profundamente. Y esa voz que te digo es una voz que se repitió: todo está bien, todo está bien, todo está bien. No puedo decirte si era una voz gruesa, una voz aguda, una voz femenina, una voz masculina. Yo sentí que pasaban manos sobre mi cabeza y que había mucha luz, que había mucha luz. Y ese todo está bien empezó a traerme de vuelta, y esas voces empezaron a confundir con otras voces que empecé a escuchar en el mundo real. El testimonio de Juan Manuel Correal, que nos cuenta que escuchó una voz, que sintió mucha paz, mucha tranquilidad, que había una luz poderosa e intensa que lo rodeaba como una especie de halo. Y es que eso mismo afirman haber vivido muchísimas personas de muchísimas culturas alrededor del mundo. La sensación de paz, la sensación de tranquilidad. Tal vez vayamos a vivir eso, tal vez vayamos a experimentar eso. A finales del año 2019, específicamente en Europa, se llevó a cabo el 5º Congreso de la Academia Europea de Neurología. Y ahí hubo una discusión sobre si la conciencia podía sobrevivir a la muerte, y si era así, durante cuánto tiempo. Y los galenos que investigaron, los médicos que investigaron, los neurólogos que investigaron, dijeron que, esto es en datos de ese momento, que 1 de cada 10 personas que había tenido un evento de resucitación había tenido una experiencia cercana a la muerte, y que sentían lo siguiente, que la mayoría habían sentido lo siguiente: 1, sentir que su cuerpo estaba lejos, que ellos habían separado, como si estuvieran levitando, viendo su propio cuerpo. También sentían, y esto es muy extraño, que su alma era succionada, que algo los aspiraba, que los llevaba a otro lugar, y sobre todo estar en un túnel oscuro. Según, escuchen muy bien, ese 5º Congreso de Neurología llevado a cabo en Europa, el 87% de estas personas dijo que tenía una percepción anormal del tiempo. Eso significa que el tiempo pasaba muy muy lento, que en un segundo parecían vivir todo un año. Imagínense lo que será eso. Imagínense si nosotros, sea neurológico, o sea paranormal, sea sobrenatural, o sea eminentemente fisiológico, cuando vayamos a fallecer podemos experimentar por unos segundos que el tiempo dura muchísimo más. Imagínense lo que sentiríamos. El 65% de las personas además decían que la velocidad de su pensamiento se había vuelto veloz, rapidísima, como si fuesen un bólido, como si pudiesen pensar en un segundo lo que meditarían durante casi 3 días. Y el 63%, que no es, que es un montón, o sea, es más de la mitad, sintió que tenía los sentidos, el tacto, la visión, mucho más amplificados. Y es realmente sorprendente. ¿Cómo es sorprendente el relato de la odontóloga Gloria Polo? ¿Cómo es sorprendente lo que ella dice que vivió? Seres extraños, personas muertas, que estaban allí del otro lado. Escuchemos entonces la voz de Gloria Polo, que nos va a narrar su experiencia. Escuchemos lo que puede sucedernos o lo que podemos experimentar, tal vez, al momento
de fallecer. Yo entré en ese cuerpo, qué dolor tan impresionante, sentía como si me estuvieran fritando. Me llevaron al seguro, cuando estoy en el seguro me anestesian, cuando empiezan a hacer la cirugía, las fasciotomías y esto, la dehidratación de todos estos tejidos quemados, vuelvo a tener el paro. Cuando vuelvo a tener el paro, de nuevo ahí salí con violencia a mi cuerpo y estaba en ese instante mirando a los médicos, cuando de pronto empiezo a ver cómo de las paredes del quirófano empezaron a brotar un montón de personas, aparentemente común y corriente, pero con una mirada de odio, de maldad, unos ojos impresionantes, que dije yo, estos brutos me tienen en hipoxia cerebral, estoy alucinando, esto no sé qué es, hice más y veo a los médicos en ese instante afanados, vuelven y me reaniman, me entuban y todo esto. Pasé por un montón de como si fuesen cárceles, como si fueran celdas, como si fueran panales de abeja. Yo, ¿cómo hago para describirles algo que es vivo? Si hubiera sido físico, yo les hubiera descrito de la luz a la oscuridad. Pasé al principio había luz, pero a medida que voy descendiendo la luz se va perdiendo. Cuando voy donde hay luz, para mí fue bellísimo, hermosísimo, indescriptible ver a mi mamá allí. Sus vestiduras eran como las de un sol, qué difícil describirlas. Pero allí uno tiene la plenitud y hay cosas que yo no las puedo describir porque mi cabeza no las alcanza a describir. Pero de lo poco que yo puedo describir, es tan grande ese misterio que ninguna persona podrá decir ni esto de eso, porque es algo que se sale de nuestro entendimiento. Uno en la vida pasa la vida como tan anestesiado, viviendo una vida como tan superficial. Pero el Señor me da la misión, me dice, esto no lo vas a repetir 1000 veces, sino 1000 veces 1000. Impresionantes imágenes las que nos llegan a la mente cuando habla la doctora Gloria Polo, que tiene también una visión religiosa de la vida. Todos tenemos una visión de la vida, todos tenemos en qué creer. Y me recuerdan muchísimo al doctor Eben Alexander III, nacido en Charlotte, en Carolina del Norte, el 11 de diciembre de 1953. Él estudió en Harvard, estudió nada más y nada menos que en la Universidad de Harvard, y allí se graduó como neurocirujano. Él vivió una experiencia terrible en su vida, tuvo una infección muy fuerte, su cerebro prácticamente se apagó en algún momento y él dice haber tenido una experiencia increíble que le mostró cómo era la vida después de la muerte. Lo más sorprendente es que se parece muchísimo a lo que nos dice Gloria Polo, y aquí es cuando uno sí duda y dice y piensa, ¿será que sí existe? ¿Será que existe la vida después de la muerte? Porque ¿saben qué pasa? Que uno dice, bueno, estos son médicos, estudiaron en las mejores universidades de sus países, la doctora Gloria Polo en la Nacional, el doctor Eben Alexander en Harvard, y los dos se formaron en escuelas completamente materialistas y vivieron cosas similares. Luego de sobrevivir a su experiencia, en 2012 el doctor Eben Alexander escribió un libro que se llama La Prueba del Cielo y dio varias entrevistas. Últimamente ya casi no habla, está como enclaustrado, porque dicen que le ha traído grandes problemas pues con sus compañeros de hospitales y demás, decir lo que dice o lo que dijo. Y entonces en una de esas entrevistas a CNN narró algunos aspectos de lo que él dice que vivió. Escuchémoslo y compárenlo, piensen en lo que dijo la doctora Gloria Polo y saquen sus propias conclusiones. Antes de seguir, les pido por favor que si llegaron hasta aquí, denme like, ya mismo un like. Y por favor, ya mismo, si ustedes pueden, coméntenme aquí desde donde me están escuchando y compartan esta información. Si quieren que yo les narre algo en especial o quieren un tema, este tema lo escogieron ustedes, escríbanme a mis redes sociales, soy @cruzescribiente. Escuchemos al doctor Eben Alexander, el autor de La Prueba del Cielo, este neurocirujano formado nada más y nada menos que en la Universidad de Harvard, una de las más importantes del mundo. El fango y habían como rugidos
o chillidos o algo después que burbujeaba lentamente de vuelta al lodo. Había un lodo, nada parecía tener sentido. Y entonces de repente, usted cuenta en el libro, usted ve algo hermoso que emerge de la oscuridad. ¿Qué era? Bueno, vi esta luz clara y pura, de la cual salían finos filamentos girando lentamente, viniendo hacia mí. Y lo más maravilloso no era solo esta luz clara y bella, sino que venía con una melodía musical perfecta. A medida que giraba hacia mí, muy lentamente, se acercó, subiendo, y eso se abrió a un perfecto y hermoso e idílico valle, que subía muy inclinado hacia el brillo, en un campo verde, exuberante, fértil, creciendo. Y aunque no tenía conciencia corporal, sentía que me movía a través de esto, ya que yo era como una especie de gusano en el ala de una mariposa, la más bella mariposa sobre la tierra. Bueno, hemos llegado al final de este podcast de los audios de Cruz Escribiente. Muchas gracias a ustedes por estar allí. Voy a nombrar algunos de los que me siguen, siempre lo hago, porque me gusta entrar en contacto con ustedes. Aunque no podamos hablar, aunque no podamos vernos cara a cara, ustedes me dejan aquí los comentarios. Entonces déjenme, antes de hacer una reflexión final, nombrar algunas de las personas que siempre están aquí, que hacemos parte de una gran familia, que es esta gran familia del misterio. Un saludo grandísimo a Diego Locumí, a Basic Ronini, a Liz Tatiana Flores, a María Elena Molina de Guatemala, a Erika Ruiz, a Marta Cecilia Villegas, a Diego Gutiérrez, a Francisco Narváez, Héctor Orjuela, a Wilson, Miguel Ángel Castillo Quiroga, Natalia Ruiz, Ramito, Martín, José A. Bernal, Gloria Pardo, Armónica Participantes, que es Germán León Castro, a Nadie, que así se llama, a Águeda Delgado Martínez, a Juan P. Castaño, a Paul G. A todos ustedes que me escuchan desde cualquier lugar del mundo, les doy las gracias por estar aquí. Y quiero decir lo que siempre digo sobre este tema de vida después de la muerte, y es que estamos vivos en este momento, estamos vivos. En este momento usted y yo tenemos conciencia, podemos tocar las cosas, podemos comer, podemos abrazar. A veces pasamos trances terribles. Yo mismo estos días estaba enfermo, tirado en la cama, me daba una gastroenteritis, me dolía muchísimo el estómago, tenía fiebre, las manos se me habían vuelto témpanos de hielo, estaba frío, y pensaba, ¿cuántas veces cuando estamos nosotros bien no disfrutamos que estamos sanos? Porque solo cuando nos enfermamos decimos qué bien es estar alentado, qué bien es estar bien, qué experiencia tan bonita es vivir cuando no tenemos problemas de salud. Y entonces así enfermos nos damos cuenta que los problemas pequeños que tenemos, que si nos faltan unos dólares para unos euros para fin de mes, que si se nos rompe una camiseta que nos gusta, que si el automóvil, el coche, el carro tiene un desperfecto, lo rayaron y nos sentimos mal. Justo cuando estamos enfermos nos damos cuenta que estos problemas no son nada, no son nada. Y eso también pasa cuando estamos en los límites. No aprovechamos y no sentimos lo que es la vida. No nos damos cuenta que la vida es tan bonita y tan importante y tan trascendental, que lo único que tenemos es vivir, y nos damos cuenta solamente cuando alguien fallece de que debimos haber hablado más con él. Y ¿saben qué? Así haya una vida después de la muerte, que yo espero, aspiro y quiero que así sea. Yo quiero que haya una vida después de la muerte. No estoy seguro, no puedo decir que exista. Yo quiero morir y ir como Gloria Polo y conocer otro plano, o como Ibn Alexander, o como lo que dice Raymond Moody, flotar, sentir paz. Eso quisiera. No sé si sea real, ojalá lo sea. Pero así lo sea, la oportunidad es aquí, es ahora. Ahora, el presente, los pies sobre la tierra.
los pies sobre lo que estamos viviendo ya. Es aquí y ahora, es aquí y ahora, es aquí y ahora. Y podemos entonces, usted y yo, en este momento que estamos vivos, expresarnos, ir, buscar, luchar. No esperemos a enfermarnos. Vaya y haga lo que le gusta. Vaya y haga lo que puede. ¿Por qué se sacrifica en algunos momentos? ¿Por qué nos aislamos? ¿Por qué no hacemos lo que queremos? Solo por las apariencias o por no mostrarnos débiles o vulnerables o por esperar. No esperemos más. En una hora podemos estar muertos. ¿Qué quiere usted en este momento? ¿Quiere escuchar esto y después llamar a esa persona que quiere y hablar con ella? Hágalo. Hágalo. A veces decimos no, después. Vamos manejando. Digamos, vamos manejando una carretera y dicen no, cuando llegue a tal punto llamo a alguien. No, llame ya. Llame ya. Porque usted está vivo, porque yo estoy vivo, porque en ese momento estamos vivos y podemos hacer y cambiar y construir y hacer y cambiar y construir lo que queramos en nuestro mundo y alrededor. Yo desde aquí les dejo ese consejo. Sean ustedes, busquen las cosas bonitas, las cosas buenas, nunca la maldad, siempre la luz. Busquen las cosas bonitas y compártanlas. Luchen por lo que aman, porque aquí, detrás de este micrófono, en la distancia, yo a usted que me escucha, usted allá donde esté, solo me queda decirle desde aquí que yo a usted lo quiero mucho.